Hola, ¿qué tal? Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a este encuentro de conversaciones. En esta ocasión invitamos a Sabrina Landesman a compartir este encuentro con la idea de seguir trabajando y profundizando en el tema del factor humano. A partir de nuestro video anterior sobre gestión de crisis, surgió en las conversaciones posteriores, también en las previas, el tema de que el factor humano es el básico, el fundamental en todo el asunto de pasar por una crisis, y como no es nuestra especialidad, sino que nuestra especialidad son los sistemas de gestión, decidimos convocar a Sabrina, que sí es una súper especialista en el tema, y queremos escuchar de voz de primera mano algunos de sus comentarios, sus recomendaciones, y bueno, y cómo estamos pasando por esto en estos días de pandemia y crisis. Bueno, Sabrina, si te querés presentar cortito, y yo tengo algunas preguntitas para hacerte para llevar esta conversación adelante. Muchas gracias. Bueno, Paula, gracias por convocarme. Es un placer poder tener esta posibilidad de conversar y también de pensar juntos cómo hacemos frente o cómo damos respuesta a una de las tantas dimensiones con las que nos enfrentamos en estos tiempos, en estos días tan particulares. Me presento, yo soy Sabrina Landesman, soy consultora y coach organizacional. Acompaño a organizaciones y a individuos que en el ámbito de lo que hace a las organizaciones a las cuales pertenecen. Sobre todo trabajo principalmente con líderes y con colaboradores y equipos en la gestión de lo cotidiano y también de lo estratégico. Y bueno, en este punto nos toca abordar todas las situaciones que sean en el marco organizacional, pero con la particularidad de este virus, ¿no? Ujú, perfecto. ¿Y cómo es el trabajo que haces con esta gente, digamos, con cada uno de nosotros? Porque en realidad somos siempre parte del trabajo. Está muy bien, es muy buena la pregunta. Bueno, digamos, a ver, hay como diferentes modalidades. La realidad es que siempre propongo o me gusta pensar mi práctica como un espacio donde, yo digo, donde se para la pelota para pensar en el hacer, ¿sí? Ya sea para quienes lideran organizaciones y que necesitan parar un poco, cerrar la puerta literal de su oficina o entrar en un espacio de pensamiento para pensar sobre su rol y pensar sobre sus equipos y la gestión, sobre todo en los temas de la gente, ¿no? En los temas humanos. También hay consultas de individuos que quieren revisar su actividad profesional y quieren pensarse, y siempre ahí el espacio de coaching y acompañamiento lo identifico como un espacio muy propicio, y ese es un poco mi rol y mi función. Y más que nunca en estos tiempos digo que es mi misión, ¿no? Poder proponer un espacio de pensamiento y acción. No solo pensar, sino identificar qué hacemos con eso que nos pasa en las generalidades de la ley, lo que nos pasa con la realidad de formar parte de una organización y con los temas de la tarea, del trabajo y lo humano. Y en esta particularidad, con esta pandemia, es otro capítulo que nos tiene muy ocupados. Bien. Y esto, nosotros, bueno, nos está pasando a todos que empezamos a hacer mucho más trabajo remoto y trabajar desde las casas. ¿Cómo viene resultando el trabajo sobre el factor humano en estos tiempos de aislamiento social? Esto de los recursos como este que estamos utilizando de acercamiento, ¿qué tal resulta trabajar así también en este aspecto? Interesante. Mira, en mi actividad, la práctica a través de las plataformas virtuales viene siendo ya desde hace muchos años bastante habitual. Yo resido en Argentina, pero acompaño organizaciones en diferentes países. Entonces, esto de encontrarnos virtualmente, para mí y para muchos con los cuales trabajo, es una práctica habitual. Pero sí, la singularidad es que en este caso, obviamente, se tornó como la modalidad Obligado. rectora. Claro, obligada. Entonces, en ese punto es interesante porque hubo todo un proceso yo digo, de aprestamiento, ¿no? De invitar también a los equipos de trabajo a entender
la necesidad de sortear las resistencias que al principio pueden proponerse si no están tan habituados en el uso de la tecnología, y sobre todo de ponerle más peso a la necesidad del encuentro, más que a si lo hacemos por Skype, por Zoom, nunca lo hice. Así que, digamos, de repente me vi transitando, sobre todo los primeros días, en ese proceso. Más que ir al punto de la tarea, que ya ahora sí nos encuentra ahí, es tratar bueno, de convencerlos y de invitarlos sobre todo a entender que eso es una pequeña valla que hay que sortear. Una vez metidos en el sistema, yo siempre digo, ¿no? La virtualidad está de nuestro lado, la tecnología está de nuestro lado. Y de hecho eso es lo que está pasando ahora. Ya dejó de ser un tema central y hoy lo central es lo que les pasa. Tal cual. Bueno, a nosotros nos pasa, digamos, nosotros hace muchos años que hacemos capacitación a distancia y hace poco también empezamos como a hacer asesoramiento en estos formatos y también, digamos, como que esta situación nos dio como el empujón para demostrar que se puede llegar a un buen resultado y hacer un tránsito y un proceso casi de la misma calidad que estando en persona, digamos, ¿no? Como Absolutamente. eso, aprovechando todas las tecnologías que hay para acercarnos y resolver uno a uno la situación. Y contanos qué temas relevantes, cuáles son los más comunes aparecen en esta crisis, digamos, porque nosotros lo estamos encarando como una crisis dentro de las cuales, digamos, aparecen distintos aspectos, esta la tomamos como una más. Para darle marco a nuestros sistemas de gestión de inocuidad, por estructurados, ¿no? Claro, por Eh, ingenieras. Claro, tal cual. ¿Cuáles son los temas que surgen en la agenda en estos tiempos? ¿Cuáles, digamos, los más comunes o los más importantes, ¿no? Sí, mira, yo te diría que una de las primeras cuestiones que está un poco relacionado con lo que te decía antes es, en principio, en el trabajo con los líderes, fomentar esta idea de que esto es una crisis y que hay que gestionarla. Pero digo en relación a lo humano, porque es indiscutible que todos los que lideran organizaciones están gestionando en términos de mercado, en términos de procesos, del negocio. Ujú. Y la gente, bueno, la gente está en sus casas, algunos están trabajando, otros no. Entonces, me parece que, y en eso, digamos, te podría decir que intenté anticiparlo en el pensamiento y creo que con algunos, digamos, como pudimos tomarlo a tiempo, esta idea de instalar en la agenda también la dimensión del trabajo con la gente aparte de la tarea neta, de lo que cada uno hace o venía haciendo habitualmente. Y eso me pareció clave. Entonces, por eso digo que fue necesario sortear algunos aspectos de lo tecnológico para entender que la virtualidad y las herramientas están de nuestro lado para fomentar espacios de intercambio entre los equipos, encuentros, dispositivos sostenidos a lo largo de los días o en el tiempo, para que cada uno de los individuos que conforman un equipo sepan que hay otros con los cuales tienen que encontrarse, que interactúan. Como lo hacían, exactamente como lo hacían en la habitualidad, no, pero sí manteniendo esta conciencia de formar parte de un todo y Ujú. no reforzar, por lo contrario, la sensación de aislamiento. Ujú. Perfecto, buenísimo. Sí, nosotros también eso lo vamos viendo con algunos clientes que sostienen su reunión rutinaria o incorporaron una reunión que antes no tenían, porque en el Exacto. momento, digamos, del trajín se encontraban y se iban pasando datos e información, ahora incorporan dentro de la rutina un encuentro de este tipo para justamente tener feedback de lo que va pasando día a día y tener como este respaldo del encuentro con su equipo, ¿no? Bien, Seguro. eso, qué interesante. Y de hecho, digo, hay como diferentes situaciones, ¿no? En algunos casos, en algunas organizaciones, la situación del trabajo remoto está instalada porque tienen tecnología que acompaña o porque están habituados. Pero un poco mi intención es fomentar la idea en el sentido inverso, y es
que lejos, y apelando a los líderes, lejos de quedarse tranquilos porque la gente está en sus casas y están como esperando que esto termine, yo a muchos les decía al inicio, los primeros días, ¿no? Como había una sensación como de alguna manera apoyar a la gente, de dejarla en su casa tranquila. Y yo lo que un poco promuevo, de manera casi insistente, es que dejarlos tranquilos justamente va de la mano de generar tarea, de estimularlos al pensamiento, a los intercambios vinculados al trabajo. Ujú. Eso es ir hacia el lado de la tranquilidad, ¿no? Por lo contrario de lo que uno puede suponer, sobre todo en las primeras semanas, en donde, o sobre todo los primeros días, en donde estaba fomentado también desde lo externo, las redes, hoy que ocupa un lugar tan preponderante, esto de hacer lo que a lo mejor no haces porque no tenés tiempo, nunca Sí, hiciste, entonces te haces la clase de zumba, de yoga, lees el libro que nunca leíste, aprovechas para escribir, que es algo que tenés vocacionalmente y que no encontrás tiempo, te haces el budín, viste, todas esas cosas, hay como una insistencia desde lo mediático, desde los, digamos, del Instagram, la cosa de fomentar el hacer en la distracción. Y lo cierto es que yo trabajo mucho con la identidad y el sujeto del trabajo, parte de su identidad está conformada por el rol que ocupa. mm, Entonces, si queremos acompañar a la gente en esto, démosle tarea, convoquémoslos al lugar o a la función que cumplen. Que me perfecto, parece que ese es el mejor lugar, en términos organizacionales lo digo, ¿no? total, Por total, supuesto que por fuera de eso, si querés hacer cosas que te distraigan, bienvenido sea. Pero estamos apelando a líderes en un marco organizacional. tal Y cual. entonces lo mejor que podemos generar son intercambios de tarea, de trabajo. Bien, buenísimo. Bueno, es re interesante para nosotros los duros, digamos, los de disciplina más duras, tener este tipo de comentarios. Y también en lo que es alimentos, últimamente, por cómo han ido cambiando las normas, se está trabajando mucho en lo que es la cultura de inocuidad. Si bien es algo que es subyacente, estuvo siempre y que digamos, lo distinguíamos como que era necesario que estuviera, ahora ya hay requisitos específicos, hay que se demuestre que se trabaja en este sentido. ¿Cómo ves vos que uno puede trabajar sobre la cultura de inocuidad en esta situación? Porque tal vez lo que sí se detecta es que el tiempo fluye de otro modo en esta posibilidad de trabajo remoto. A veces alcanza y a veces y sobra y otras veces no alcanza, pero el tema también detectamos que apoyados con esta gran, digamos, campaña de lavado de manos, seguramente esto va a quedar instalado y para nosotros los que trabajamos en alimentos es genial Ideal. que se haya reforzado de tal modo el tema del lavado de manos, que es una cosa básica y que realmente evita muchísimos problemas. Entonces, ¿cómo eh, crees que se puede trabajar sobre cultura de inocuidad en esta situación? Yo entiendo que por lo que decís, en principio con una trabajo de planificación eh, es uno de los elementos, pero hay algunas otras actividades o tareas hechas con las personas y apoyadas en esto, digamos, como darle una potencia positiva a la situación de la pandemia para reforzar la cultura. Sí, me parece interesantísimo. Por supuesto, hay aspectos que hacen a la expertise propia de lo que ustedes dominan, pero no dejo de pensar cuando hablas de la cultura de la inocuidad, pienso en la cultura, Tal cual. y que Sí, es un tema que a los que nos dedicamos a esto nos obsesiona, es cómo instalar cultura y cómo trabajar sobre esto, ¿no? Y digo, más que nunca me parece que el contexto es una oportunidad porque ustedes vienen, ¿no? Como haciendo, digo, como transmitiendo en esta transmisión y como vos decías, como a veces que cuesta instalar algo, y ahora estas son las oportunidades que estas situaciones a nivel global aparte nos proponen. Y no dejo de pensar, y siempre en línea con lo que venimos conversando, cómo más que nunca, apoyados en situaciones de contexto macro, poder generar espacios de intercambio de percepciones, de reflexión conjunta, en donde
digo, aprovechamos y abordamos este tema desde diferentes aristas. Por un lado, instalamos el tema en términos de procesos como tema en sí. Por otro lado, proponemos reuniones para pensar sobre esto y sorteamos estos aspectos que decía antes del aislamiento y estar cada uno por separado y los ponemos en un ejercicio, en un dispositivo de intercambio y de sinergia de pensamiento. Por el otro, generar dinámicas que puedan hacer que a partir de determinada temática puntual, que a lo mejor ya vienen trabajando, volverla a instalar, generar conclusiones, trabajar en pequeños grupos y relevar esas reflexiones, tomar decisiones al respecto para cuando vuelvan a la afuera, qué cuestiones implementar, qué aspectos de mejora en cada sector o en cada área. Ahora que tenemos tiempo, podemos pensar para que cuando nos encuentre el afuera listo y preparado, poder ya bajar a la acción. Yo de verdad creo que es una tremenda oportunidad, porque es indiscutible que algo tiene que cambiar. Antes era casi con el relato, ahora realmente es el walk the talk. Es no solo esto que te vengo transmitiendo y que tratamos de instalar, sino ahora se volvió real. Hecho. Es un hecho. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y muchas veces cuando uno desde la consultoría o el coaching propone o quiere instalar espacios de trabajo, de facilitación, generar conversaciones, a veces no hay tiempo, no hay agenda o no hay presupuesto. Ahora, yo digo que tenemos como la agenda se volvió como laxa, ¿no? Tenemos mucho tiempo, aprovechémoslo para pensar qué de nuestra práctica debemos mejorar en ese sentido. Pongamos a trabajar a la gente sobre esto. La tecnología también nos permite trabajar de manera grupal, en pequeños grupos. Digo, aprovechemos, es ahora el momento, ¿sí? Es necesario que los líderes estén dispuestos a hacerlo y que si sienten que no pueden o no saben cómo, pedir ayuda. Tal cual. Perfecto, perfecto. Creo que esto último que dijiste nos cierra como una conclusión de la conversación. Yo tenía ahí tomadas notas, algunas cuestiones, como decir, bueno, ¿y ahora qué es esto? Esto que acabas de comentar. Me parece que, nada, que es súper contundente y que es ahí donde tenemos que pararnos y empezar a trabajar todos en cada uno en su ámbito y bueno, particularmente los líderes tienen nuevamente que poner la mochila de la responsabilidad de funcionar y ejecutar estas acciones, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés comentar algo más. No, en principio agradecerles a todos los que nos escuchen y bueno, me parece que también, así como estamos diciendo esto de aprovechar la oportunidad y el contexto para ponernos a pensar y mejorar, es un placer tener estas posibilidades también de intercambio, con vos en lo particular y con gente que, bueno, que desde otro lugar también está pensando sobre las mismas cosas que a lo mejor pienso en el cotidiano, ¿no? Perfecto. Así que, bueno, es muy interesante las situaciones colaborativas que se van dando. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias y bueno, realmente los que estén viendo, esto lo vamos a ir compartiendo en distintas redes, así que en cualquiera de ellas que nos encuentren, estamos disponibles para atender consultas, dudas y seguir la conversación y si hace falta otro encuentro también de acercamiento. Así que bueno, muchísimas gracias. Cerramos por hoy, nos volvemos a encontrar. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.